Siempre me he preguntado por qué la gente se aferra tanto a las historias de Dios, como si necesitáramos un libro de instrucciones para la vida. Yo crecí admirando el cosmos, con sus leyes tan claras y misteriosas, y a la vez tan hermosas, y sin embargo, la mayoría de los humanos prefiere llenar el vacío con mitos que no se pueden comprobar. No es que desprecie a quienes creen. Lo que me inquieta es la manera en que la religión intenta encerrar la curiosidad, como si cuestionar fuera pecado. Me he encontrado, a lo largo de mi vida, intentando enseñar y explicando la belleza de la física, y aún así veo cómo la gente se aferra a certezas que no pueden sostener bajo un microscopio. Les dan nombres, rezos, rituales, pero no les enseñan a mirar. A veces pienso que esto es peor que la ignorancia, la ilusión de saber. Y sin embargo, hay algo que me incomoda aún más: la ciencia materialista moderna. Esa fe ciega en lo medible, en lo tangible, en lo que se puede pesar o contar, me recuerda demasiado a las religiones que critico. La gente dice, si no puedes medirlo, no existe, y sin darse cuenta, han sustituido un dogma por otro. El universo es vasto, extraño, incluso caprichoso. Las partículas bailan según reglas que apenas entendemos, y la realidad se esconde detrás de ecuaciones que apenas logran capturar un instante de su complejidad. No puedo aceptar que lo que no encaja en una fórmula no sea real. Hay fenómenos que sentimos, que intuimos, que vivimos, y que la ciencia todavía no puede explicar. Y eso no los hace menos verdaderos, solo nos muestra cuán limitado es nuestro entendimiento. A veces me pregunto si Dios existe, o si no es más que una forma de nombrar lo que aún no comprendemos. No creo en un anciano omnipotente que decide el destino de cada criatura, ni en castigos ni recompensas celestiales. Pero sí siento, en los momentos en que la mente está abierta y el corazón tranquilo, una especie de inteligencia universal que subyace a todo, algo que hace que los átomos bailen, que la vida se organice, que el cosmos respire de maneras que todavía no comprendemos. ¿Es Dios? Tal vez, pero no el Dios de los templos y los sermones, un Dios que es más un patrón, un misterio, la conciencia misma del universo, que se revela en la armonía de las leyes físicas y en la maravilla de descubrirlas. Y luego está el miedo, ese miedo que no puedo ignorar. He visto lo que la humanidad es capaz de crear: bombas, armas de destrucción masiva, energía que puede aniquilar ciudades enteras en segundos. La primera vez que entendí la magnitud de la bomba atómica, sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. No solo por el horror físico que podía causar, sino por lo que significaba para la humanidad: la posibilidad de que la razón y la curiosidad humana se volvieran en nuestra contra. ¿Qué nos hace pensar que la inteligencia nos protegerá del desastre si también es capaz de crearlo? Es un recordatorio doloroso de que el conocimiento sin conciencia, sin reflexión, puede ser el peor enemigo. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que mi vida ha sido un equilibrio constante entre el placer de descubrir y el temor de lo que podemos provocar. Entre la fascinación por las partículas y las ecuaciones, y la responsabilidad de comprender que no todo lo que podemos hacer deberíamos hacerlo. Y aún así, no puedo dejar de mirar, no puedo dejar de preguntar, no puedo dejar de explorar. Porque si no lo hago, si dejo de cuestionar, temo que mi existencia se vuelva vacía, y que toda esta maravilla que veo a mi alrededor se pierda en el ruido de la superstición y el dogma. El universo no necesita que le pongamos un nombre, no necesita que recemos o que midamos cada átomo. Solo existe, y nosotros tenemos el privilegio de observarlo, de maravillarnos, de intentar entenderlo. Y tal vez, solo tal vez, ahí, entre la física y la contemplación, entre la ecuación y la intuición, es donde habita algo que los humanos llaman Dios, conciencia o verdad. Aún siento su ausencia en cada rincón de la casa, en cada laboratorio, incluso en los pasillos del campus donde enseñaba física. La muerte de Arline dejó un vacío que ninguna ecuación, ninguna partícula, ninguna ley del universo ha podido llenar. La primera vez que lo sentí, fue como si el mundo entero se hubiera desacoplado de su órbita. Todo seguía funcionando, los planetas giraban, los electrones danzaban, pero para mí, la realidad había perdido su sentido. Recuerdo mirarla mientras dormía, viendo cómo su respiración marcaba un ritmo silencioso, y no podía imaginar que algún día no estaría más. La ciencia me enseñó a aceptar los fenómenos, a observarlos sin emoción, pero aquí la mente se resistía. La razón chocaba contra el muro del dolor, y no había experimento que pudiera explicarlo ni consuelo que lo mitigara. El dolor no es lineal, no sigue fórmulas ni patrones.
Es caótico, irracional. Hay días en los que pienso que puedo seguir adelante, que puedo sumergirme en los experimentos, en la enseñanza, en las conferencias, y encontrar refugio en la belleza del universo. Pero luego, un instante cualquiera. Una canción, un aroma, una risa que me recuerda a ella. Hace que todo se desplome. Es como si el vacío que dejó no solo estuviera en mi corazón, sino que se filtrara en cada fibra de mi ser. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo es posible que la vida siga su curso sin detenerse ante un dolor tan inmenso? ¿Cómo puede el universo continuar girando indiferente mientras yo me siento atrapado en un eclipse de tristeza? Al principio, me sentí culpable por seguir viviendo, por seguir riendo, por encontrar alegría en los pequeños descubrimientos y en los experimentos que tanto nos fascinaban. Pensaba que tal vez traicionaba su memoria al disfrutar de la vida. Pero con el tiempo entendí algo que la física me había enseñado de manera indirecta. La energía no desaparece, se transforma. Su amor, su risa, sus miradas, todo eso se transformó en recuerdos, en fuerzas invisibles que me empujan a seguir, que me permiten encontrar belleza en el mundo incluso cuando la pérdida amenaza con devorarlo. No es consuelo suficiente, pero es un faro tenue en la oscuridad. A menudo me siento solo, incluso rodeado de amigos, colegas y estudiantes. La soledad no es la ausencia de gente, es la ausencia de quien amamos, y esa ausencia tiene un peso físico, casi tangible. Algunas noches, cierro los ojos y trato de imaginarla allí, junto a mí, comentando alguna tontería científica, riendo de una broma que solo nosotros entendíamos. Ese recuerdo se convierte en un pequeño refugio, un instante de alivio que me permite respirar sin sentir que la vida me ahoga. Pero siempre vuelve la realidad. Su risa se ha convertido en eco, y mi dolor se mantiene constante, como un campo magnético que no puedo evitar sentir. Reflexiono mucho sobre la muerte y sobre lo que significa amar a alguien. La física nos enseña que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Tal vez el amor también se transforma. Tal vez ella existe ahora en las partículas que nos rodean, en la luz que entra por la ventana, en la curiosidad que despierta en mí el descubrimiento de un nuevo fenómeno. Es una idea reconfortante y dolorosa al mismo tiempo, porque si bien me da esperanza, también me recuerda que ya no puedo abrazarla, que no puedo escuchar su voz ni compartir un descubrimiento juntos. La vida continúa, pero yo llevo conmigo un peso invisible que la ciencia no puede medir. Y aún así, escribo, pienso, investigo. Encuentro consuelo en la comprensión de cómo funciona el mundo, en la certeza parcial que me da la física, en la claridad de un experimento bien hecho. Tal vez es la única manera que conozco de honrarla. Vivir con curiosidad, con pasión, con asombro. Porque si la vida es finita y el amor puede desaparecer físicamente, la memoria, la fuerza de lo que sentimos, se convierte en un legado. Y así, incluso en el dolor, hay belleza. Incluso en la pérdida, hay enseñanza. Incluso en la muerte, hay presencia, aunque sea intangible, invisible, imposible de medir con instrumentos o fórmulas. La ciencia, para mí, siempre ha sido más que un conjunto de reglas o fórmulas, es una manera de enfrentarse al mundo con honestidad radical. No se trata de proteger nuestras creencias o de justificar lo que queremos que sea cierto, sino de mirar, observar y aceptar lo que la realidad nos dice, aunque nos incomode. Recuerdo mi primera fascinación por la física. No era el prestigio ni el reconocimiento lo que me movía, sino el puro asombro ante cómo funciona el universo. Esa curiosidad, esa necesidad de entender, es la que me ha sostenido durante toda mi vida, incluso en los momentos más oscuros. Pero la búsqueda de la verdad no es sencilla, ni amable. La ciencia exige humildad, y yo he aprendido a veces de la manera más dolorosa que la honestidad intelectual puede ser aterradora. Porque mirar de frente al mundo significa también enfrentarse a nuestras propias ignorancias y limitaciones, algo que muchas personas evitan por miedo, comodidad o dogma. Siempre me he reído de la idea de la ciencia como dogma. Lo que me asombra es que muchos aceptan teorías o afirmaciones sin cuestionarlas, como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad, toda teoría científica está abierta a revisión, a falsificación, a prueba constante. La física no es una religión, no nos dice qué debemos creer, sino qué podemos demostrar, medir y observar. Sin embargo, eso no nos hace inmunes al error. Cada descubrimiento que creíamos sólido alguna vez, cada conclusión que parecía inamovible, tarde o temprano se enfrenta a nuevos datos que nos obligan a replantear nuestras ideas. La ciencia es humilde por necesidad,
porque siempre hay algo que ignoramos, siempre hay un fenómeno que nos desafía. Y eso, lejos de ser una debilidad, es lo que la hace extraordinariamente poderosa. Nos fuerza a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la verdad sin rodeos. Me molesta la complacencia intelectual, la aceptación pasiva de ideas simplemente porque suenan convincentes o porque vienen de figuras de autoridad. He visto a muchos rendirse ante conceptos que no comprenden del todo, y me preocupa la facilidad con la que el miedo, la tradición o la fe pueden bloquear la curiosidad natural que todos tenemos al nacer. No niego que la religión o la filosofía tienen su valor en la vida humana, aportan consuelo, marco moral, sentido. Pero cuando interfieren con la búsqueda de conocimiento, cuando prohíben cuestionar, cuando etiquetan como herejía el simple acto de observar y preguntar, se convierten en un obstáculo. La ciencia no pretende reemplazar la espiritualidad, pero exige algo mucho más profundo: valentía para enfrentar la realidad tal como es, sin maquillaje, sin evasiones. Esa valentía es rara y, a veces, dolorosa. En mi vida, la duda siempre ha sido compañera. Dudar no significa ser débil o inseguro, significa reconocer que nuestra comprensión es incompleta, que cada respuesta es provisional, que cada certeza es temporal. Incluso hoy, cuando observo el comportamiento de las partículas, cuando pienso en la relatividad o en la mecánica cuántica, me maravilla lo poco que sabemos y lo infinitamente complejo que es el universo. Y aún así, en esa pequeñez, hay una belleza que la ciencia nos permite ver: patrones escondidos, leyes profundas, conexiones invisibles que revelan un orden increíble. Esos momentos, esos destellos de comprensión, son mi recompensa. No necesito la certeza absoluta de un dogma, necesito la claridad parcial de un descubrimiento que desafía lo que creíamos imposible. El escepticismo es otra herramienta esencial. Sin él, cualquier teoría, por brillante que sea, corre el riesgo de volverse dogma. Aprendí desde joven que no basta con repetir lo que otros han comprobado, hay que cuestionar, experimentar, confrontar, volver a mirar. La ciencia no prospera por la obediencia, sino por la rebelión frente a la ignorancia. No hay nada más satisfactorio que desarmar una idea preconcebida y reconstruirla con hechos y experimentos, aunque eso implique frustración, errores y decepciones constantes. La verdad es dura, a menudo cruel, pero siempre es la única que vale la pena perseguir. Vivir con curiosidad significa aceptar que nunca tendremos todas las respuestas y que nuestra tarea es, precisamente, seguir preguntando, explorar sin miedo y admitir nuestras limitaciones con humildad. Siempre he pensado que la religión, tal como se practica en muchos lugares, es una especie de consuelo codificado. No niego que para muchas personas ofrezca esperanza o una guía moral, pero como científico y como alguien que ha dedicado su vida a observar la realidad, me resulta preocupante cómo la fe puede reemplazar la curiosidad por respuestas fáciles. He visto a individuos aceptar historias o dogmas sin cuestionarlos, sin siquiera considerar la evidencia, y eso me duele profundamente porque creo que la mente humana tiene un potencial increíble que se desperdicia cuando se le dice: esto es así, no preguntes más. La religión, cuando se vuelve rígida, se convierte en un muro que impide descubrir el mundo tal como es. Y no hablo de una religión espiritual o introspectiva, hablo de la que se declara verdad absoluta, de la que amenaza con el castigo eterno o la condena por simplemente pensar diferente. Esa forma de dogma es peligrosa porque limita el pensamiento crítico y sustituye la exploración por la aceptación pasiva. Me he preguntado muchas veces sobre la existencia de Dios. No voy a mentir. En momentos de angustia o sufrimiento profundo, la idea de un ser superior que todo lo entiende y todo lo guía resulta tentadora. Pero al mismo tiempo, la evidencia concreta que tenemos sobre cómo funciona el universo no respalda ninguna intervención divina. La ciencia no puede probar que Dios exista, pero tampoco puede probar que no exista, y eso, lejos de ser un vacío que deba llenarse con superstición, es un recordatorio de que la vida es incierta y que nuestra tarea es vivirla observando y aprendiendo, no inventando respuestas por miedo. La duda es un compañero constante, y me reconforta más que cualquier afirmación dogmática. Prefiero aceptar la incertidumbre y seguir explorando que refugiarme en certezas artificiales. Lo que más me molesta es cuando la religión trata de imponer su visión del mundo sobre la educación o la investigación científica. He sido testigo de debates en los que se ignora la evidencia porque la fe lo dice. Ese tipo de postura no solo es intelectualmente deshonesta,
sino también peligrosa para la sociedad, porque crea generaciones que no aprenden a pensar críticamente, que no cuestionan, que no experimentan. La ciencia prospera gracias a la duda, al escepticismo, a la disposición de aceptar que uno puede estar equivocado. Esa es la diferencia fundamental. La fe acepta lo no demostrado como verdad. La ciencia busca la verdad con herramientas que permiten comprobarla, equivocarse y corregirse. La honestidad intelectual no es cómoda ni fácil, pero es la única manera de acercarse al conocimiento genuino. A veces me pregunto cómo sería la humanidad si todos adoptáramos la curiosidad radical como motor de nuestra existencia. Imagino un mundo en el que las preguntas valen más que las respuestas simples, en el que el misterio no da miedo sino motivación. Eso es lo que me ha sostenido incluso en los momentos más duros. Saber que el valor no está en tener todas las respuestas, sino en seguir buscando. La religión puede ofrecer consuelo, sí, pero no reemplaza la maravilla de descubrir un fenómeno, de experimentar la naturaleza y comprender un patrón oculto. Y, al mismo tiempo, no podemos confundir la ciencia con un reemplazo de la espiritualidad. No es un sustituto de la moral ni del sentido de comunidad, pero sí es un antídoto contra la aceptación ciega y el miedo irracional. He tenido discusiones sobre esto, algunas acaloradas, otras más reflexivas, pero nunca he dejado de insistir en un punto. Debemos enseñar a pensar, no qué pensar. Debemos mostrar que la realidad es sorprendente y compleja, que el universo no se pliega a nuestros deseos ni a nuestras creencias, y que la manera de entenderlo es con honestidad, experimentación y observación rigurosa. Cualquier camino que evite este proceso, cualquier dogma que se presente como verdad incuestionable, es un obstáculo. Para mí, el valor no está en creer, sino en comprender, y comprender requiere coraje, paciencia y, sobre todo, humildad para aceptar que a veces no sabemos nada y que eso está bien. Esa es la verdadera libertad intelectual, vivir sin certezas absolutas, pero con un hambre insaciable por la verdad. Nunca olvidaré los días en Los Álamos, trabajando en el proyecto Manhattan. La experiencia fue una mezcla de asombro y terror que todavía me persigue en recuerdos vívidos. Habíamos logrado lo imposible. Concentrar una energía inimaginable en un dispositivo tan pequeño que podía arrasar ciudades enteras. La ciencia nos había dado el poder de la creación y, al mismo tiempo, de la destrucción. Aun siendo joven y lleno de entusiasmo por la física, el peso de esa responsabilidad me golpeó con fuerza. Sentí miedo. Miedo no por nuestra capacidad de construir, sino por la certeza de que un error, una decisión apresurada, o simplemente la ambición humana, podría desencadenar un desastre de proporciones incomprensibles. La bomba atómica no era un experimento más, era un juicio sobre la humanidad. Cada cálculo que hacíamos, cada prueba, llevaba consigo la posibilidad de destruir millones de vidas. Ese miedo no era abstracto, era palpable, y me enseñó que la ciencia, por más fascinante que sea, no puede desvincularse de la ética. Lo más inquietante era que la mayoría de nosotros, científicos, éramos aficionados a la abstracción, a los problemas matemáticos que caben en una pizarra. Nunca imaginamos que esas ecuaciones, que resolvíamos con entusiasmo, podrían tener consecuencias tan devastadoras en el mundo real. Aprendí algo esencial. El conocimiento por sí solo no tiene moral. La física puede explicar cómo liberar energía nuclear, pero no dice cuándo es correcto usarla, ni cómo medir el valor de la vida humana. Ese aprendizaje, aunque doloroso, definió mi visión de la ciencia. La curiosidad intelectual debe ir acompañada de conciencia, de un sentido profundo de responsabilidad. La ciencia sin ética es peligrosa, y la historia nos lo recordó de manera brutal. A veces pienso en el miedo que sentía cada vez que oía las noticias de Hiroshima y Nagasaki. El impacto no estaba solo en los muertos, sino en la transformación irreversible de la percepción humana sobre el poder que podemos ejercer sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. Nos convertimos en seres capaces de autodestruirnos con una rapidez y eficacia aterradoras. Yo, que siempre he amado la precisión y la claridad de las leyes físicas, comprendí que las mismas leyes que describen los electrones y los átomos también podían servir para el caos y la devastación. Esa dualidad me dejó un aprendizaje imborrable. No basta con descubrir, hay que preguntarse constantemente qué hacemos con lo descubierto. La ciencia nos da las herramientas, nuestra humanidad debe guiar el uso que hacemos de ellas. Sin embargo, incluso en medio del miedo,
también sentí un extraño tipo de respeto por la magnitud de lo que estábamos haciendo. Comprender la física detrás de la energía nuclear, calcular cada reacción, prever cada efecto. Era un desafío intelectual monumental. Pero nunca dejé de preguntarme si la fascinación por el conocimiento puede justificar el sufrimiento que provoca. Esa pregunta todavía me persigue. La ética científica no es un añadido opcional, es la parte más difícil, la que nadie enseña en los libros de texto. Aprender a balancear curiosidad y conciencia, deseo de entender y compasión por los demás, se volvió mi tarea más urgente. El miedo a la bomba atómica me enseñó que la ciencia no existe en un vacío. La responsabilidad de un científico no termina con un experimento exitoso ni con un descubrimiento revolucionario. Cada hallazgo puede cambiar la vida de millones, para bien o para mal. Por eso siempre insistí en la honestidad, en la claridad, en cuestionar todo, no para frenar la investigación, sino para recordarnos que detrás de cada ecuación hay vidas humanas, y que la grandeza del conocimiento está en servir al entendimiento y a la vida, no en destruirla. Ese temor, ese peso sobre los hombros, me hizo más humano, más consciente de que nuestro deber no es solo comprender el universo, sino cuidarlo. La muerte de Arline fue un golpe que cambió mi vida de una manera que la ciencia no puede explicar ni consolar. Siempre pensé que la razón y la curiosidad podían dar sentido a cualquier cosa, que la física podía ayudarme a comprender incluso la complejidad del corazón humano. Pero la muerte de ella me demostró lo contrario. Hay realidades que ningún cálculo puede suavizar, emociones que ninguna ecuación puede modelar. Arline no solo era mi esposa, era mi compañera, mi confidente, la luz que iluminaba los días oscuros. Cuando la tuberculosis se la llevó, sentí un vacío imposible de describir. La pérdida no fue solo personal, fue como si el mundo hubiera perdido parte de su sentido. La ciencia me había enseñado a mirar el universo con claridad y asombro, pero frente a su muerte, la claridad se desvaneció, y todo parecía irrelevante frente al dolor. Aprendí que el sufrimiento humano no se puede medir ni explicar, solo se puede sentir. Durante semanas, incluso meses, me encontraba preguntándome por qué las leyes del universo, tan precisas y hermosas, permitían que alguien tan bueno y valioso sufriera y desapareciera. No había una respuesta satisfactoria, y la ciencia que tanto amaba no ofrecía consuelo. Fue un recordatorio brutal de que la vida y la muerte no son problemas físicos, son experiencias humanas, profundamente subjetivas y emocionalmente devastadoras. La física me podía decir cómo un cuerpo se descompone, cómo las moléculas y los átomos se dispersan, pero no podía aliviar la sensación de pérdida ni llenar el vacío que Arline dejó en mi existencia. Aprendí que aceptar la impotencia frente al dolor es una lección tan importante como cualquier descubrimiento científico. Aún así, no me permití rendirme al desconsuelo. Encontré en la memoria de Arline una fuerza inesperada. Recordarla me enseñó a vivir con intensidad, a valorar cada instante, cada conversación, cada risa compartida. La ciencia y la curiosidad se convirtieron en un refugio, no como escape del dolor, sino como un medio para mantenerme conectado con la vida. Cada problema que resolvía, cada experimento que realizaba, llevaba un eco de ella. Cada logro era también un homenaje a la vida que habíamos compartido, aunque fuera breve. Esa combinación de tristeza y dedicación se convirtió en una especie de motor invisible. El dolor me recordaba que la vida es frágil, y la curiosidad me recordaba que hay belleza incluso en la fragilidad. Reflexionando sobre su pérdida, entendí que la muerte de un ser querido cambia la forma en que se mira el mundo. Aprendí a apreciar la simplicidad de la existencia, a sentir asombro por los pequeños detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. Una puesta de sol, el sonido de la lluvia, la risa de un amigo. Todo adquiría un nuevo significado cuando se sabe que la vida es finita. La muerte de Arline también me enseñó que el amor no termina con la ausencia, permanece en los recuerdos, en los gestos, en las decisiones que tomamos para honrar esa memoria. La ciencia podía explicarlo todo sobre el cosmos, pero solo el corazón podía explicar cómo sobrevivir a la pérdida. Ese dolor profundo no desapareció nunca del todo, pero se transformó. Me enseñó a enfrentar la vulnerabilidad, a aceptar que incluso el más brillante de los científicos es humano, que incluso los que comprenden el universo pueden sentirse impotentes frente al sufrimiento. También me enseñó a conectar con los demás, a ser un amigo más atento, un oyente más sensible, alguien que entiende que detrás de cada rostro hay historias de pérdida y alegría, de miedo y esperanza.
Arline me mostró que la vida es preciosa precisamente porque es breve, y que cada momento vivido con pasión y amor vale más que cualquier teoría, experimento o descubrimiento. Aprendí, finalmente, que la muerte es inevitable, y que la respuesta no está en negarla, sino en vivir con conciencia, con honestidad y con amor. Ese aprendizaje moldeó mi manera de enseñar, de comunicar la ciencia, y de enfrentar cada desafío, con respeto por la vida, con reconocimiento de su fragilidad, y con la certeza de que el conocimiento solo tiene valor cuando sirve a la humanidad y no nos aleja de nuestra propia humanidad. La pérdida de Arline fue mi maestro más cruel y, al mismo tiempo, más profundo, enseñándome que el dolor y la curiosidad pueden coexistir, y que incluso en la tragedia puede encontrarse una chispa de comprensión y belleza. Tras la pérdida de Arline, comprendí de manera visceral que la vida no se mide solo por logros o descubrimientos, sino por la intensidad con la que se vive cada instante. La ciencia seguía siendo mi pasión, pero ya no podía verla como una simple búsqueda de respuestas frías y exactas. Necesitaba que estuviera conectada con la experiencia humana, con la emoción, con la maravilla de existir. Me di cuenta de que enseñar física no era solo transmitir fórmulas o teorías, sino mostrar a otros cómo maravillarse ante lo desconocido, cómo enfrentar la complejidad del mundo con asombro y curiosidad, incluso cuando la vida duele. La experiencia del duelo me enseñó que la emoción y la razón no están separadas, se entrelazan. El dolor de perder a alguien que amas puede abrir la mente a percepciones más profundas sobre la vida, sobre la fugacidad de todo lo que conocemos y sobre la importancia de valorar lo que tenemos mientras podemos. Cuando pienso en Arline, pienso en la fragilidad de la existencia humana y en lo absurdo que a veces puede parecer el sufrimiento. La ciencia me enseñó a no aceptar explicaciones superficiales, me enseñó a cuestionar, a examinar, a buscar la raíz de las cosas. Sin embargo, frente a la muerte de Arline, descubrí que no todo puede analizarse ni entenderse de manera racional. El universo puede ser predecible en términos de física, pero los sentimientos, el amor, la pérdida, son impredecibles, indescifrables y profundamente personales. Esa lección, dolorosa pero invaluable, me enseñó humildad. Incluso alguien que ha desentrañado los secretos de la materia y la energía puede sentirse completamente impotente ante el dolor humano. La muerte no respeta la inteligencia, la lógica ni la curiosidad, simplemente ocurre, y lo único que nos queda es aprender a vivir con su impacto. Ese duelo se convirtió en un lente a través del cual empecé a ver mi trabajo y mi vida. Cada experimento, cada teoría, cada clase que daba llevaba la huella de mi experiencia con Arline. Quería que la ciencia no fuera solo una disciplina fría, sino un puente hacia la comprensión de la vida, un vehículo para experimentar asombro y belleza. Me esforcé por comunicar de manera que otros sintieran la emoción de descubrir, la emoción de comprender un fenómeno, de conectarse con el mundo de una manera viva y profunda. Comprendí que el aprendizaje verdadero no es solo memorizar hechos, sino experimentar el mundo con mente y corazón abiertos. La pérdida me había enseñado que ignorar la emoción es ignorar la vida misma, y que la ciencia, para tener valor real, debe resonar con lo que sentimos y vivimos. En los momentos más oscuros del duelo, encontré consuelo en la curiosidad, en la búsqueda de respuestas a problemas que podían parecer triviales frente a la enormidad de la pérdida. La física se convirtió en un refugio, no para escapar del dolor, sino para canalizarlo, para transformar la tristeza en concentración, en descubrimiento, en creatividad. Aprendí que la mente humana tiene una capacidad increíble para sostener emociones intensas y al mismo tiempo explorar el mundo con rigor y alegría. Esa dualidad, sentir profundamente y pensar rigurosamente, se convirtió en una de las lecciones más importantes de mi vida. También comprendí que la muerte enseña sobre la importancia de la humildad y la compasión. Antes de perder a Arline, podía sentirme arrogante respecto a mi inteligencia, a mi habilidad para entender el universo. Después, entendí que incluso la mente más brillante es vulnerable, y que la verdadera grandeza está en reconocer nuestra fragilidad y seguir adelante. Esa humildad me permitió conectarme mejor con las personas, con los estudiantes, con colegas, y comprender que la ciencia no existe en un vacío, sino en la vida real, con todos sus dolores, alegrías y contradicciones. Finalmente, la experiencia me enseñó que la memoria y el amor trascienden la ausencia física. Aunque Arline se había ido, su influencia persistía en mí, moldeando mi forma de pensar, de sentir y de enseñar. Aprendí a vivir con el dolor y,
al mismo tiempo, a permitir que el recuerdo de lo que fue mi guía y mi amor se transformara en inspiración. La ciencia seguía siendo mi pasión, pero ahora sabía que el propósito más profundo de cualquier conocimiento es humanizar, iluminar y enriquecer la experiencia de vivir, incluso cuando enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Cada descubrimiento, cada lección, cada risa compartida con estudiantes o amigos llevaba un eco de ella, y eso hizo que la vida, aunque dolorosa, siguiera siendo extraordinariamente significativa. La experiencia de perder a Arline me enseñó que la vida no se trata únicamente de logros, premios o teorías resueltas. La vida, en su esencia más pura, es experimentar, sentir, maravillarse y enfrentar lo desconocido, incluso cuando duele. Me di cuenta de que muchos científicos caen en la trampa de medir la vida solo en términos de descubrimientos, de reconocimiento, de ecuaciones correctas. Pero el duelo me enseñó que incluso la mente más brillante puede encontrarse vacía frente a la ausencia de alguien amado. Esa vacuidad, ese dolor insondable, se convirtió en un maestro inesperado. Me enseñó a ser humilde, a valorar la emoción y a comprender que la ciencia, por sí sola, no llena los huecos del corazón. La curiosidad intelectual y la pasión por entender el mundo no desaparecen frente al dolor. Al contrario, pueden volverse un canal para procesarlo, para encontrar sentido en medio del caos. En mi trabajo, empecé a notar un cambio sutil pero profundo. Ya no me conformaba con enseñar fórmulas o con demostrar experimentos impecables, quería transmitir la maravilla de descubrir algo nuevo, de comprender un fenómeno, de conectarse con la realidad de manera directa. La muerte de Arline me enseñó que el verdadero aprendizaje no es acumulación de conocimiento, sino la capacidad de ver el mundo con ojos que se asombran, con mente que pregunta y corazón que siente. Cada clase que impartía llevaba ahora una dimensión más humana. Cada conferencia, cada explicación, era una invitación a maravillarse, a no aceptar lo evidente, a explorar sin miedo a equivocarse. Me di cuenta de que enseñar física podía ser también un acto de humanidad, un puente entre la razón y la emoción, entre el dolor y la alegría de vivir. El dolor me hizo cuestionar muchas certezas que antes creía firmes. Comprendí que no existen garantías en la vida, ni en el amor, ni siquiera en la ciencia. La muerte de alguien amado recuerda brutalmente que todo es temporal, que la seguridad es una ilusión y que la única constante es el cambio. Esta idea, aunque dura, se convirtió en un motor. La incertidumbre ya no era algo que temer, sino algo que explorar. La ciencia misma es incertidumbre, es confrontar lo desconocido y aprender a navegarlo con curiosidad y rigor. En ese sentido, la experiencia personal y la profesión se entrelazaban. Ambas me enseñaban a enfrentar lo inesperado, a aceptar la fragilidad y a encontrar significado en medio del caos. Durante mucho tiempo, la tristeza parecía eclipsar todo. Pero gradualmente, descubrí que la forma en que enfrentamos la pérdida define nuestra capacidad de vivir plenamente. No se trata de olvidar, sino de integrar la ausencia en nuestra existencia de manera que nos impulse a vivir con más intensidad, con más conciencia y con más asombro. Cada momento de alegría, cada descubrimiento, cada risa compartida con estudiantes o colegas se volvió más valioso porque sabía que la vida puede ser efímera y que lo que damos y recibimos tiene un peso que trasciende lo tangible. La ciencia, que antes me parecía una búsqueda casi fría de leyes universales, adquirió una dimensión más rica. Podía ser un medio para explorar la belleza del mundo, para apreciar su complejidad, para experimentar asombro genuino. Ya no era suficiente entender cómo funciona un electrón o cómo se mueve un planeta. Quería que la comprensión despertara una emoción, un reconocimiento de la maravilla que es estar vivo. Cada experimento que realizaba, cada teoría que explicaba, llevaba consigo una huella de mi vida personal, de mi dolor y de mi amor por Arline. Esa conexión hizo que mi trabajo fuera más profundo, más auténtico y, en cierto sentido, más humano. También comprendí que la enseñanza no es solo transferir conocimiento, sino inspirar curiosidad, fomentar el cuestionamiento y animar a otros a enfrentar lo desconocido con valor y asombro. La pérdida me mostró que la vida puede ser injusta y dolorosa, pero también que la capacidad de maravillarse y de aprender es una fuerza resiliente. Incluso en la tristeza, es posible encontrar momentos de belleza, de comprensión y de alegría compartida. Esa visión se convirtió en el núcleo de mi aproximación a la ciencia y a la vida. Explorar, descubrir, enseñar y sentir profundamente, sin separar la mente del corazón.
Finalmente, entendí que el dolor y la pérdida no son obstáculos que deban eliminarse, sino experiencias que enriquecen nuestra percepción, que nos enseñan sobre la fragilidad y la maravilla de la existencia. La muerte de Arline me enseñó que la vida no se ir solo en términos de éxitos, sino también en cómo enfrentamos la ausencia, cómo integramos el amor perdido y cómo seguimos explorando el mundo con curiosidad y pasión. Cada descubrimiento, cada lección compartida, cada instante vivido llevaba un eco de ella, recordándome que la ciencia y la emoción no son opuestas, sino complementarias, y que vivir plenamente implica abrazar tanto el asombro como la tristeza, la lógica y el sentimiento, lo conocido y lo incierto. La muerte de Arline me llevó a reflexionar profundamente sobre la relación entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la emoción. Antes de perderla, podía pensar que la ciencia era un refugio, un espacio seguro donde todo tenía explicación, donde la lógica podía domar la incertidumbre. Pero la experiencia del duelo me demostró que la vida no se somete a ecuaciones, ni a teorías elegantes. La vida duele, la vida sorprende, la vida se desborda y desafía cualquier intento de controlarlo todo. Aprendí que la inteligencia y la curiosidad son herramientas poderosas, pero no reemplazan la experiencia humana del amor y la pérdida. Comprender cómo funciona un átomo o cómo se mueve un electrón no protege a nadie del dolor de perder a quien ama. En los años posteriores a su muerte, encontré que la ciencia podía ofrecer consuelo de maneras inesperadas. No porque resolviera la tristeza, sino porque me recordaba que el universo tiene patrones y leyes, que incluso en medio del caos personal, hay un orden que se puede explorar, que se puede entender. Esta comprensión no elimina la ausencia, pero proporciona un marco para situar nuestra experiencia dentro de algo más grande, para reconocer que la vida es efímera y que cada momento de conexión y aprendizaje tiene un valor inmenso. Aprendí a observar el mundo con una mezcla de rigor y asombro, sabiendo que no puedo predecir cada evento, pero sí puedo aprender a apreciarlos, a extraer significado de lo que sucede y a transmitir esa perspectiva a otros. En mis conferencias, empecé a incorporar no solo los principios de la física, sino también la maravilla y la fragilidad de la existencia. Quería que los estudiantes comprendieran que la ciencia no es un ejercicio de acumulación de datos, sino una forma de interactuar con la realidad, de maravillarse ante lo desconocido y de enfrentar la incertidumbre con valentía. La muerte de Arline me enseñó que incluso los mayores misterios de la física no son fríos ni impersonales. Cada descubrimiento puede tocar profundamente nuestra manera de ver la vida, nuestra capacidad de asombro y nuestra comprensión de lo que significa estar vivos. La emoción y la razón no son opuestas, juntas, nos permiten explorar el universo y también comprender nuestra propia humanidad. También reflexioné sobre la inevitabilidad de la muerte y la finitud de la vida humana. Antes, la ciencia parecía ofrecer una promesa de inmortalidad simbólica, dejar un legado, descubrir leyes universales, contribuir al conocimiento de la humanidad. Pero la pérdida de Arline me enseñó que la inmortalidad real se encuentra en los momentos compartidos, en las emociones vividas, en la capacidad de amar y de aprender mientras estamos aquí. Ningún premio, ninguna ecuación ni ningún reconocimiento reemplaza la intimidad de la conexión humana. La ciencia es grandiosa, sí, pero no puede llenar el vacío de la ausencia. Lo que sí puede hacer es ofrecer un medio para explorar, para maravillarse, para dar sentido incluso cuando la tristeza es profunda. La combinación de dolor y curiosidad me llevó a un enfoque más abierto y humilde hacia la vida. Antes podía ser rígido en mi pensamiento, buscando siempre certezas y respuestas definitivas. Ahora comprendí que la incertidumbre es una parte esencial de existir y que enfrentar lo desconocido es una habilidad que debemos cultivar, no solo en la ciencia, sino en la vida misma. Cada pregunta sin respuesta, cada misterio sin resolver, se volvió un recordatorio de que el mundo es más grande que nosotros, y que nuestra tarea no es controlarlo todo, sino explorar, aprender y maravillarse con cada descubrimiento, por pequeño que sea. La memoria de Arline también me enseñó sobre la importancia de la empatía y de la conexión humana en la ciencia. Los experimentos, las conferencias y los artículos científicos son importantes, pero lo que realmente perdura es la manera en que inspiramos a otros, la curiosidad que despertamos y la capacidad de compartir nuestro asombro con quienes nos rodean. Aprendí que un físico no solo enseña fórmulas, sino también una actitud hacia el mundo, de apertura, de humildad, de valentía para enfrentar lo desconocido y de sensibilidad para reconocer que la vida, con todo su dolor y belleza, merece ser vivida plenamente.
Finalmente, la pérdida me enseñó a valorar la risa, la simple alegría y los pequeños momentos de felicidad. La ciencia y la curiosidad no nos protegen del sufrimiento, pero pueden ofrecernos una manera de reconciliarnos con él. Al estudiar, al explorar, al compartir descubrimientos, encontramos un espacio donde la tristeza y la maravilla coexisten, donde el amor perdido puede ser recordado con ternura y donde la vida continúa, digna y sorprendente, pese a todo. Esta comprensión se volvió central en mi enfoque tanto de la enseñanza como de la investigación. Vivir, aprender, asombrarse y transmitir, con la conciencia de que cada instante es único e irrepetible, y que incluso el dolor más profundo puede convertirse en un impulso para explorar y enseñar con mayor pasión y humanidad. El duelo por Arline también me hizo cuestionar muchas de las certezas que antes daba por sentadas. La vida, comprendí, no se somete a nuestra voluntad, y la ciencia, por brillante que sea, no nos garantiza felicidad ni protección frente a la tragedia. Antes solía pensar que entender las leyes del universo proporcionaba un tipo de seguridad intelectual, una especie de escudo contra la imprevisibilidad de la vida. Pero la pérdida me mostró que la existencia humana es, por naturaleza, incierta y vulnerable. No podemos controlar la muerte, no podemos evitar el dolor, y ninguna teoría física puede cambiar el hecho de que las emociones humanas nos atraviesan con una fuerza que desafía la lógica. Esta comprensión me llevó a un cambio profundo en mi manera de ver la ciencia y la enseñanza. Comencé a valorar no solo la precisión de los cálculos, sino también la capacidad de asombro y la apertura frente a lo desconocido. Descubrí que la física, aunque abstracta y matemática, tiene un poder íntimo y emocional. Nos enseña a maravillarnos de la existencia misma, a reconocer nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, nuestra capacidad de explorar y comprender. En mis charlas, empecé a enfatizar no solo los resultados y las ecuaciones, sino también la experiencia de la curiosidad, la alegría de descubrir algo nuevo y la humildad ante la magnitud del universo. La muerte de Arline también me confrontó con preguntas que nunca antes había considerado seriamente. ¿Qué sentido tiene la vida cuando se enfrenta al sufrimiento? ¿Qué valor tienen los logros intelectuales frente a la pérdida de un ser querido? La respuesta no estaba en la ciencia, sino en cómo elegimos vivir con esa realidad. Aprendí que el sentido de la vida no se encuentra en la acumulación de conocimientos o en el reconocimiento profesional, sino en la profundidad con la que experimentamos cada momento, en la intensidad con que amamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo y con las personas que nos rodean. Curiosamente, el dolor me hizo apreciar más la ciencia, no como una herramienta para escapar de la tristeza, sino como un medio para enfrentarla con dignidad. Estudiar la naturaleza del universo, observar fenómenos y comprender sus leyes me ofrecía un refugio intelectual, un espacio donde podía canalizar mi duelo en curiosidad y creatividad. La física se convirtió en una forma de meditación activa. Al observar la regularidad de las leyes físicas, encontraba un contraste con la irregularidad de la vida, y esa tensión me enseñaba a aceptar la incertidumbre como parte esencial de la existencia. También comprendí que el humor y la ligereza son esenciales para sobrellevar la vida. Durante mis conferencias, no solo explicaba teorías complejas, sino que también contaba anécdotas, bromas y momentos de asombro personal. Esto no solo hacía que la ciencia fuera más accesible, sino que también reflejaba una filosofía de vida. Incluso en medio del dolor y la pérdida, es posible encontrar alegría, curiosidad y razones para sonreír. La ciencia, en ese sentido, no es solo conocimiento, es una manera de relacionarse con el mundo, de celebrar la existencia y de mantener viva la capacidad de asombro. El duelo también me hizo valorar la importancia de la comunicación y la conexión con otros. Antes, la física era un territorio privado, un campo donde se medía la inteligencia por la capacidad de resolver problemas. Después de Arline, comprendí que transmitir la pasión por la ciencia, compartir la curiosidad y fomentar la admiración por el universo es un acto de amor hacia los demás. Cada explicación clara, cada ejemplo bien contado, cada chispa de entusiasmo que podía despertar en un estudiante era una manera de dar sentido a la vida, de crear un legado que trasciende la muerte y la ausencia. Por último, aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de profundizar en la experiencia humana. Reconocer el dolor, aceptar la incertidumbre y seguir explorando el mundo con curiosidad y alegría no contradice la ciencia, la enriquece. La física no solo explica cómo funcionan las cosas, sino que nos enseña a enfrentarnos a lo desconocido con valor,
a celebrar la belleza de la existencia y a mantenernos abiertos a la maravilla incluso en los momentos más difíciles. Cada partícula, cada átomo, cada fenómeno natural se convierte en un recordatorio de que la vida es compleja, efímera y extraordinaria, y que nuestro deber es vivirla plenamente, aprender de ella y compartir ese aprendizaje con los demás, con sensibilidad, humor y asombro. A medida que pasaban los años, comencé a reflexionar más sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo nuestra conciencia se enfrenta a la inmensidad del universo. Para muchos, la ciencia materialista parecía ofrecer respuestas definitivas, pero yo sentía que también dejaba espacios de inquietud, preguntas que no se resolvían con ecuaciones ni experimentos, sino que tocaban lo profundo de lo humano. La muerte de Arline me mostró que no hay sustituto para la experiencia emocional. La teoría no puede reemplazar la pérdida ni la ausencia, y ningún conocimiento puede llenar los vacíos que deja la partida de alguien que amamos. Esta comprensión me llevó a cuestionar también nuestras creencias más arraigadas sobre Dios y el sentido último de la existencia. No es que me haya convertido en ateo por el duelo. Simplemente, entendí que muchas de las respuestas que la religión ofrece no se aplican a la vida tal como la experimentamos. La fe puede brindar consuelo, sí, pero también puede oscurecer la maravilla y la complejidad del mundo real. En mi caso, encontré más honestidad y consuelo en la incertidumbre misma que en certezas impuestas. Reconocer que no sé todo, que no puedo controlar el destino ni la muerte, y aún así elegir vivir con intensidad, curiosidad y alegría. El miedo a la aniquilación nuclear, que acompañó mi generación, se convirtió en otra forma de enfrentar la vulnerabilidad. Trabajar en proyectos relacionados con la bomba atómica me enseñó la magnitud del poder humano y la facilidad con la que podemos destruir lo que amamos. Sin embargo, lejos de paralizarme, ese miedo reforzó mi compromiso con la enseñanza, con la divulgación científica y con la responsabilidad ética de los conocimientos que manejamos. La ciencia no es neutra. Nuestras acciones determinan si el conocimiento salva o destruye, y aceptar esa responsabilidad fue un aprendizaje tan profundo como cualquier teoría de física cuántica. Durante esos años, me esforcé en mantener viva la capacidad de asombro y de juego que siempre me acompañó. Descubrí que el humor, la ironía y la curiosidad eran herramientas tan esenciales para enfrentar la vida como cualquier cálculo o experimento. Incluso en los momentos más oscuros, encontrar algo que me hiciera reír o maravillarme con el universo me proporcionaba un alivio incomparable. Este enfoque se convirtió en un principio que enseñaba a mis estudiantes. La ciencia es seria, sí, pero no debe ser solemne. Debemos acercarnos al conocimiento con pasión, respeto y alegría, conscientes de nuestra propia fragilidad y de la belleza que nos rodea. Reflexionar sobre la muerte y la pérdida me llevó también a valorar la importancia de la conexión humana. Compartir descubrimientos, debatir ideas, enseñar a otros y escuchar sus preguntas se convirtió en una forma de resistencia frente a la inevitabilidad de la muerte. Cada conversación, cada explicación clara, cada momento de interacción era una manera de dejar una huella, de perpetuar la curiosidad y la pasión más allá de la existencia individual. Aprendí que, aunque no podemos evitar el dolor, sí podemos transformarlo en aprendizaje, en motivación y en inspiración para quienes nos rodean. La filosofía que fui desarrollando, entonces, no era una fe rígida ni un sistema cerrado, sino un enfoque activo hacia la vida. Enfrentar la incertidumbre con coraje, explorar el mundo con curiosidad, aceptar la pérdida con humildad y, aún así, celebrar la existencia. La física me enseñó que los sistemas complejos pueden surgir de reglas simples, que el universo está lleno de patrones, simetrías y sorpresas, y que la comprensión profunda requiere no solo cálculo, sino imaginación, intuición y apertura. Aplicar estos principios a la vida misma me ayudó a sobrellevar la soledad, la tristeza y el miedo, y a encontrar sentido en la experiencia humana. Al final, comprendí que vivir con conciencia plena es un acto de valentía. No hay garantías, no hay certezas absolutas, y la muerte llega inevitablemente, pero eso no significa que la vida carezca de valor. Cada instante de curiosidad, cada risa, cada descubrimiento y cada acto de amor o de enseñanza se convierte en una afirmación de nuestra humanidad. La ciencia, el humor, la creatividad y la pasión se transforman en herramientas para enfrentar el vacío, para encontrar sentido en el caos y para compartir la experiencia de vivir con otros, conscientes de que la maravilla y el dolor son inseparables. Con el tiempo,
Me di cuenta de que gran parte de mi vida había sido un intento constante de reconciliar dos aspectos aparentemente contradictorios: la pasión por entender cómo funciona el universo y la conciencia de que nuestra existencia es finita y frágil. Esta dualidad me empujó a valorar tanto la claridad en el pensamiento científico como la honestidad emocional frente al dolor y la pérdida. La muerte de Arline dejó un vacío profundo, pero también me enseñó que la experiencia humana no puede reducirse a fórmulas ni predicciones. Sentir, llorar y recordar es tan importante como calcular o experimentar. La ciencia me ofrecía certezas sobre la materia y la energía, pero solo la vida me enseñaba certezas sobre el amor, la pérdida y la memoria. En mis reflexiones, a menudo cuestionaba la religión y sus promesas de consuelo eterno. Para mí, la idea de un Dios que dicta reglas y recompensas parecía incompatible con la belleza caótica y sorprendente del mundo que observamos con nuestros propios ojos. No se trata de negar la espiritualidad o la admiración por el universo, sino de enfrentar la realidad sin ilusiones que suavicen el dolor. La ciencia me enseñó a aceptar la incertidumbre. No sabemos qué ocurre después de la muerte, y es posible que nunca lo sepamos, pero eso no resta valor a la vida. De hecho, la finitud de nuestra existencia le da un sentido especial a cada experiencia, a cada encuentro y a cada instante de aprendizaje. El miedo a la bomba atómica seguía presente en mis pensamientos. Trabajar en el proyecto Manhattan no fue solo una cuestión de curiosidad científica, fue un recordatorio de que nuestras habilidades pueden tener consecuencias devastadoras. La responsabilidad ética se convirtió en un tema recurrente en mis enseñanzas y en mis conversaciones con colegas. ¿Cómo usamos nuestro conocimiento? ¿Qué decisiones tomamos cuando comprendemos el poder que tenemos sobre la vida y la muerte? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero el simple hecho de plantearlas es un paso hacia una ciencia más consciente y humana. La maravilla del descubrimiento debe ir siempre acompañada de reflexión ética, porque el conocimiento sin responsabilidad puede destruir tanto como puede crear. Al reflexionar sobre mi dolor, descubrí que no había manera de eliminarlo, y tampoco quise hacerlo. En lugar de buscar consuelo en explicaciones externas, aprendí a vivir con la pérdida como parte de mi existencia. La ciencia y la física me enseñaban la mecánica del mundo, pero la vida me enseñaba la mecánica del corazón. Cómo el amor se transforma en memoria, cómo el duelo nos hace más conscientes de nuestra humanidad y cómo el tiempo no borra, sino que transforma el dolor en aprendizaje. Esta comprensión me permitió enseñar con mayor empatía, compartir no solo conocimientos técnicos sino también experiencias vitales, y transmitir a mis estudiantes que la curiosidad y la emoción no son opuestas, sino complementarias. Además, entendí que la alegría y la maravilla no desaparecen frente al dolor, al contrario, se vuelven más significativas. Cada experimento exitoso, cada descubrimiento inesperado y cada instante de risa se perciben con mayor intensidad cuando se ha sentido la pérdida. La física me enseñó a observar el mundo con precisión, pero la vida me enseñó a apreciarlo con intensidad emocional. Esta combinación de rigor y sensibilidad se convirtió en mi manera de enfrentar la existencia. Una aproximación que reconoce la complejidad, acepta la incertidumbre y celebra la belleza del mundo, aun cuando la tristeza esté presente. A través de estos aprendizajes, comprendí que la verdadera valentía no consiste en evitar el miedo, sino en enfrentarlo con honestidad. Enfrenté el miedo a la muerte, al vacío existencial y a la destrucción potencial de la humanidad, y lo transformé en acción, en enseñanza, en divulgación y en creatividad. Cada vez que explicaba un concepto complejo de la física, no solo transmitía conocimiento, sino que también ofrecía un modelo de cómo enfrentar lo desconocido, con curiosidad, rigor y apertura al asombro. Este enfoque se volvió una especie de legado. No solo los descubrimientos, sino la manera de vivir y pensar que puede inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos y pérdidas con integridad. Finalmente, aprendí que la vida, incluso en su fragilidad, es una oportunidad única para explorar, sentir y aprender. La muerte, la pérdida, el miedo y la incertidumbre no son obstáculos que deben evitarse, son parte integral del viaje. Cada momento consciente, cada descubrimiento y cada conexión humana adquieren un significado más profundo cuando se reconocen como efímeros. Esta conciencia no genera desesperanza, sino intensidad. Nos invita a vivir con curiosidad, a enseñar con pasión, a amar con autenticidad y a aceptar que, aunque la vida sea finita, cada instante vivido plenamente tiene valor infinito. A medida que envejecía,
me encontré reflexionando cada vez más sobre la relación entre la ciencia y la humanidad. Muchas veces se piensa que el científico vive en un mundo frío y abstracto, separado de las emociones y los dilemas éticos que enfrentan los demás. Pero para mí, esto nunca fue así. La física me enseñó a ver patrones, a comprender las leyes que rigen el movimiento de los átomos, la energía y la luz, pero la vida me enseñó que ninguna fórmula puede reemplazar la experiencia de sentir, de amar y de perder. La muerte de Arline me recordó que la intensidad de nuestro vínculo con otras personas es tan real como cualquier ley física, y que ignorarla sería negar una parte esencial de nuestra existencia. Pensaba a menudo en Dios, y la pregunta no era tanto si existía o no, sino cómo alguien podría reconciliar la idea de un ser supremo con la evidencia del sufrimiento, la pérdida y la injusticia en el mundo. Para mí, la búsqueda de sentido debía basarse en la observación y la experiencia directa, no en dogmas ni promesas de consuelo fácil. Esto no me llevó al nihilismo, al contrario, me hizo apreciar más profundamente cada instante de vida. La ausencia de certezas absolutas sobre el más allá no disminuye la belleza de un amanecer, la complejidad de una reacción química o la profundidad de una conversación humana. Todo esto se vuelve más valioso porque sabemos que es efímero y único. El miedo a la bomba atómica, que acompañó gran parte de mi vida profesional, también me enseñó una lección fundamental. La ciencia no es neutral. Las herramientas que desarrollamos pueden ser usadas para crear o destruir, y entender esto es tan importante como comprender la naturaleza del universo. No podemos limitarnos a descubrir, debemos cuestionar cómo se aplicará ese conocimiento. Esta responsabilidad ética es algo que nunca dejé de transmitir a mis estudiantes y colegas. La curiosidad sin reflexión puede tener consecuencias catastróficas, pero la curiosidad guiada por la conciencia y la compasión puede transformar nuestro mundo de manera positiva. La ciencia materialista me ofrecía explicaciones claras sobre la materia y la energía, pero también me enfrentaba a límites que no se podían ignorar. Las fórmulas, los experimentos y los modelos pueden describir cómo funcionan las cosas, pero no pueden aliviar el dolor de perder a alguien que amas. Ahí es donde la experiencia humana se vuelve esencial. Comprender esto me permitió integrar mi vida profesional con mi vida personal. Ser un físico no significaba ser insensible, y sentir profundamente no significaba renunciar a la lógica. De hecho, estas dos dimensiones se enriquecen mutuamente. La emoción nos motiva a explorar, y la razón nos ayuda a dar sentido a lo que sentimos. Cuando enseñaba, solía insistir en que la honestidad intelectual es más importante que la reputación o el reconocimiento. Admitir lo que no sabemos, enfrentar la incertidumbre y aceptar los límites de nuestro conocimiento no es debilidad, sino valentía. Esta filosofía también se aplicaba a mi vida personal. Aceptar la muerte, la pérdida y el miedo como parte del viaje humano nos permite vivir de manera más plena y auténtica. La tristeza por la ausencia de Arline no desapareció, pero aprendí a vivir con ella y a dejar que esa experiencia me guiara hacia una vida más consciente y apreciativa. También reflexionaba sobre la relación entre la maravilla y la rutina. La ciencia me enseñó a maravillarme con lo cotidiano. Cómo una partícula puede comportarse de manera inesperada, cómo un experimento puede revelar secretos invisibles, cómo la naturaleza opera con reglas que a veces parecen mágicas. Pero la vida me enseñó que la verdadera maravilla también reside en lo simple, en una conversación, en una sonrisa, en un recuerdo compartido. Aprender a equilibrar estos tipos de asombro fue una de mis lecciones más profundas. Finalmente, comprendí que la pérdida, el miedo y la incertidumbre no deben ser vistos como enemigos, sino como maestros silenciosos que nos obligan a vivir con mayor conciencia. La muerte de Arline me enseñó que cada instante tiene un valor que no se puede calcular, y que el amor, el duelo y la memoria son tan fundamentales para la existencia humana como la energía y la materia lo son para el universo. Aceptar esta verdad no disminuye el dolor, lo transforma en un recordatorio constante de que la vida, aunque breve y frágil, es extraordinariamente rica y digna de ser explorada en todas sus dimensiones. Pensando en mi propia vida y en la pérdida de Arline, me di cuenta de que el dolor y la tristeza no son meros obstáculos que debemos superar, son señales de que hemos amado profundamente, de que hemos experimentado plenamente la riqueza de lo humano. La ciencia puede explicar cómo funcionan los átomos, cómo interactúan las fuerzas fundamentales, cómo se mueve la luz, pero nunca podrá medir la intensidad de un abrazo, el peso de una ausencia ni la ternura de un recuerdo compartido.
Esta tensión entre el conocimiento objetivo y la experiencia subjetiva siempre me fascinó. Aprender a vivir con ella fue quizás uno de los desafíos más importantes de mi vida. Mis dudas sobre Dios nunca se resolvieron con certezas. Más que buscar una prueba o refutación, aprendí a abrazar la pregunta misma. La religión ofrece consuelo a muchos, pero también puede limitar el pensamiento crítico y la curiosidad genuina. Para mí, la verdadera espiritualidad no residía en aceptar dogmas, sino en maravillarse ante la complejidad y la belleza del mundo. Cada partícula, cada estrella, cada reacción química era un recordatorio de que el universo es infinitamente más grande y más extraño de lo que nuestra mente podría imaginar. Ese asombro no requiere fe ciega, requiere atención, humildad y un deseo sincero de comprender. La bomba atómica fue otro recordatorio de la dualidad de nuestro conocimiento. La misma curiosidad que nos lleva a descubrir puede traer destrucción si no va acompañada de ética. Trabajar en proyectos relacionados con la física nuclear me obligó a confrontar un dilema moral constante. ¿Hasta qué punto podemos perseguir el conocimiento sin considerar sus implicaciones? Esta responsabilidad siempre me acompañó, y me enseñó que la ciencia no es neutral. Siempre tiene consecuencias para la sociedad y para nosotros mismos. Por eso, enseñar a otros no era solo transmitir fórmulas o teorías, era inculcar una conciencia de las implicaciones de sus actos y descubrimientos. La ciencia materialista me proporcionó herramientas para entender el mundo, pero también me enfrentó a sus límites. No puede ofrecer consuelo ante la muerte, ni responder preguntas sobre el sentido último de nuestra existencia. Sin embargo, esto no me llevó al desespero. Por el contrario, aprendí a valorar lo que sí podemos conocer y experimentar. La maravilla de la naturaleza, la profundidad de la mente humana, la belleza de la música y el arte, la risa compartida y los silencios llenos de significado. Estas experiencias, aunque intangibles, son tan reales y valiosas como cualquier descubrimiento científico. Reflexionando sobre la muerte, comprendí que nuestra finitud no disminuye la importancia de nuestras acciones. Cada decisión, cada palabra, cada gesto tiene un peso que trasciende nuestra comprensión inmediata. Aprender a vivir con la conciencia de la muerte y del dolor propio y ajeno nos obliga a ser más atentos, más compasivos y más auténticos. Arline me enseñó esto a través de su vida y su pérdida, recordándome que la verdadera grandeza no reside en fórmulas complejas ni en teorías abstractas, sino en nuestra capacidad de amar y de enfrentar el dolor con integridad. El miedo a la muerte y a la destrucción nuclear me acompañó durante años, pero también me enseñó a apreciar la vida en su totalidad. La incertidumbre, lejos de paralizarnos, puede inspirarnos a vivir con mayor intensidad y propósito. Cada momento se vuelve más significativo cuando reconocemos su fragilidad. Esta conciencia me permitió combinar mi amor por la física con un compromiso profundo hacia la vida y las personas que me rodeaban, creando un equilibrio entre curiosidad intelectual y sensibilidad emocional. Finalmente, aprendí que vivir plenamente no significa eliminar el miedo ni la tristeza, sino aceptar su presencia y permitir que nos guíen hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. La ciencia me enseñó cómo funciona el universo, la vida, con su dolor y sus alegrías, me enseñó cómo vivir en él. La muerte de Arline fue un recordatorio constante de la intensidad de nuestro vínculo humano y de la necesidad de valorar cada instante, de buscar el conocimiento con ética y asombro, y de enfrentar el misterio del mundo con honestidad, humildad y corazón abierto.